Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a viernes de nuevo. En este caso, viernes 20 de junio de 2025. Para los que tenéis hijos ya sabéis, a partir del lunes los tenemos en casa mañana y tarde. Pero bueno, tienen sus vacaciones bien merecidas. Ya sabéis que lo bueno que tienen los viernes, además de que al día siguiente es sábado y tenemos ese Emprendimiento Kids, es que hablamos de aprendimiento, aprender a emprender, y en este caso estamos con la contabilidad, algo fundamental para los emprendedores, para los guerrilleros del emprendimiento, para todo aquel que quiera poner en marcha un proyecto. Y es que la contabilidad no es más que el idioma de los negocios. Así que, aunque no seas un experto lingüista, aunque no seas un gran contable, sí que es importante que conozcas el mundo de la contabilidad y que puedas aprovecharlo y, para conseguir tus objetivos, ponerlo a trabajar para ti. Y hoy vamos a ir con el capítulo 3, esas obligaciones legales para pymes, porque ya hemos visto las obligaciones legales para autónomos, así un poco por encima, pues vamos con las pymes. Y es que las pequeñas y medianas empresas, que son las conocidas como pymes, constituyen el motor económico de la mayoría de los países. En el caso de España, pues de forma todavía más intensiva. Y es que su flexibilidad, su capacidad de adaptación y la cercanía al cliente pues las hacen clave en la creación de empleo y también en la generación de riqueza. Sin embargo, junto con la oportunidad de emprender un negocio propio, pues vienen una serie de reglas del juego, obligaciones legales, que no podemos pasarlas por alto, especialmente en el ámbito contable y en el ámbito financiero. Así que debes saber que conocer y cumplir estas obligaciones es esencial, no solo para evitar esas sanciones que podrán venir, sino también para disponer de información fiable que nos permita tomar las mejores decisiones empresariales con información fidedigna. Bueno, pues en este podcast vamos a abordar las principales exigencias contables a las que están sujetas las pymes, explicando pues cómo varían estas obligaciones según el tamaño y la complejidad de la empresa. También hablando de cómo deben presentarse las cuentas anuales y cuándo están obligadas las empresas, las pymes, a someterse a auditorías. Esos serían los 3 puntos que vamos a tratar. Y hoy, específicamente, vamos a ir con los requisitos contables según el tamaño de la empresa. Y esto es muy importante. Y es que, la contabilidad no es igual para todos. Una de las grandes virtudes de la normativa contable y fiscal, en la mayoría de los países, es su enfoque progresivo y proporcional. Las obligaciones crecen en función del tamaño, en función de la complejidad y en función de la estructura jurídica de la empresa. Y esto, en general tiene todo el sentido del mundo, porque no es lo mismo gestionar una tienda familiar que una empresa con filiales internacionales. Pues esta clasificación por tamaño lo que busca es equilibrar el control legal con esa carga administrativa. De este modo, una microempresa puede operar sin verse desbordada por la burocracia, mientras que una mediana empresa está obligada
a presentar más información al estar pues gestionando al final mayores recursos y mayores intereses. Sí que es verdad, y esto hay que tenerlo en cuenta, que en países como España se achaca a estos saltos entre tamaños de empresa la incapacidad de aumentar el tamaño de las empresas. Y es que muchas empresas, cuando van a pegar el salto a mediana empresa a partir de 50 empleados, pues toman decisiones de negocio para ir separando esos grupos productivos, porque la verdad es que las obligaciones entre lo que es una microempresa o pequeña empresa y una mediana empresa pues cambian de manera importante, y en muchos casos pueden incluso llegar a provocar problemas de rentabilidad cuando escalamos de tamaño. Y estas son cosas que tenemos que solucionar. Es verdad que está muy bien que tengamos unas obligaciones diferentes según el tamaño de la empresa, pero hay que trabajar mucho esos picos, esos bordes, para que no se conviertan en barreras de entrada como nos está sucediendo en España. Vamos a mirar con detalle la estructura de esta segmentación que tenemos ahora mismo, qué obligaciones contables se asocian a cada categoría y bueno, pues al final, como te decía, qué implicaciones reales tienen. Vamos primero con esos criterios para determinar el tamaño de la empresa. Y es que, bueno, aunque cada país tiene sus propios umbrales, bueno, pues hay ciertos criterios internacionales comunes que permiten clasificar a estas empresas, a estos negocios, en función normalmente de 3 variables principales. Primero, volumen de negocio anual. Estamos hablando de la facturación. Segundo, número medio de trabajadores empleados. Y tercero, total de activos en el balance. Bueno, pues en función de estos criterios se suelen establecer las siguientes categorías. Vamos con ello. Vamos a hablar de la categoría, la factura anual, el número de empleados y los activos. Microempresas, menos de 500.000 euros de facturación anual, menos de 10 empleados de media y menos de 350.000 euros en activos. Pequeña empresa, ya hablamos de una facturación menor a 10.000 euros de facturación anual, menor de 50 empleados y 4 millones en activos. Mediana empresa, pues ya vamos más allá de 50 millones en facturación, menos de 250 empleados y menos de 20 millones de activos. Y la gran empresa, pues hablamos de facturaciones superiores a las anteriores, más de 250 empleados y más de esos 20 millones en activos. A ver, las cifras son orientativas y varían según el país. Por ejemplo, la Unión Europea utiliza un marco específico y países de América Latina como México, como Chile, como Argentina, pues tienen escalas propias, un poquito más adaptadas a su estructura económica. Así que muy importante que sepamos dónde están estos umbrales en el país en el que estamos funcionando. Microempresas. Vamos a hablar de su contabilidad simplificada. Y es que las microempresas, que suelen estar formadas por un único autónomo o por un grupo reducido de socios, no siempre están obligadas a llevar contabilidad completa. Y es que en muchos países basta con llevar registros fiscales de ingresos y gastos, caja y bancos o libros simplificados para cumplir con la administración tributaria. Y esto es muy importante. Ejemplo de obligaciones típicas. Luego varía con los países, como hemos dicho, pues libro de ingresos y ventas, libro de compras y gastos, registro de inversiones, declaraciones fiscales trimestrales y anuales. Y bueno, decir que no suelen estar obligadas a presentar cuentas anuales ante organismos públicos. Aquí pues tenéis en muchos casos lo que sería el autónomo tal cual. Ventajas, bueno, pues reducción de costes contables y también, importante, la asesoría, mayor agilidad operativa, posibilidad de usar software gratuito o, bueno, plantillas sencillas sin tener que invertir en desarrollos propios o en software. Inconvenientes, poca trazabilidad y análisis financiero, dificultades para acceder a financiación o a inversores y riesgo de descontrol si crece el volumen de las operaciones. Recomendación, aunque la ley, bueno, pues no lo exige,
Llevar contabilidad en partida doble desde el principio aporta claridad y prepara el terreno para un futuro crecimiento sin sorpresas, teniendo los datos perfectamente definidos. Vamos con la pequeña empresa, y para la pequeña empresa la contabilidad es una obligación, pero en este caso es una obligación estratégica. Y es que cuando una empresa empieza a crecer y supera los límites de la microempresa, se convierte en pequeña empresa. Esto implica, pues una mayor responsabilidad en el control financiero y en el control fiscal. Y aquí la contabilidad ya no es solo deseable, sino que es obligatoria en partida doble, es decir, debe seguir los principios de la contabilidad formal. ¿Qué serían? Registro de todas las operaciones en diarios y mayores. Uso de cuentas contables estandarizadas. Conciliación bancaria regular. Generación de estados financieros que incluye balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Además, hemos de decir que las pequeñas empresas, pues pueden estar obligadas a lo siguiente: presentar cuentas anuales simplificadas, emitir y registrar facturas con numeración correlativa, conservar libros contables durante un mínimo de 5 a 10 años, y aquí ya depende de la legislación. En España hablamos de 5 años, 4 periodos. Declarar impuestos como IVA, retenciones del IRPF, pagos fraccionados de impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Esas serían las obligaciones. ¿Qué ventajas tenemos con esta contabilidad de las pequeñas empresas? Pues acceso a subvenciones, financiación bancaria, inversión privada. También tenemos la mejora de esas decisiones empresariales porque tenemos datos en tiempo real de cómo va nuestro negocio. Tercero, aumento de la credibilidad frente a clientes y proveedores. Pero, como todo, también tiene algunos inconvenientes. En este caso, necesidad de contratar una asesoría contable o, disponer de un software específico para poder hacerlo dentro de nuestro negocio. Nos va a llevar a un mayor control fiscal y además a la posibilidad de errores contables con impacto tributario. ¿Cuál es nuestra recomendación? Automatizar los procesos contables desde esta etapa. El uso de ERPs, que al final son programas de gestión integrado, o contabilidad, a poder ser en la nube, puede suponer una diferencia operativa clave para esas pequeñas empresas. Vamos a ir con las medianas empresas, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor. De hecho, nos hemos pasado un poquito. Y nos vamos a ir a nuestros 2 libros dentro de Aprendimiento, ese guía Burros Autónomos y ese guía Burros Sociedad Limitada, que al final nos hablan de las diferentes formas jurídicas que vamos a poder tener para operar como micropyme, pequeña pyme, mediana empresa o gran empresa. Y fundamentalmente son los autónomos y las SLs, que son más del 90% de las formas jurídicas que se utiliza en el sector empresarial español. Así que vamos con ellos y ahora mismo volvemos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible.
Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este guía burros autónomos. Tenemos también el de Sociedad Limitada, pero no lo tengo aquí. Y bueno, pues son dos libros. El de Autónomos nos va a hablar de la forma jurídica del autónomo, el de las sociedades limitadas de las sociedades limitadas. Aunque ya tengas decidida tu forma jurídica, es muy interesante tener estos dos libros para en cualquier momento pues poder consultar, pues todo. Para que te hagas una idea, el de Autónomos, pues te vamos a hablar de, a ver, por aquí, qué es un autónomo, quién debe darse de alta como autónomo, ventajas e inconvenientes de ser autónomo, tipos de autónomos, obligaciones del autónomo, cotización del autónomo en el RETA 2023, a partir del 23, que ya era por ingresos reales, se supone. Costes del autónomo, subvenciones y ayudas, alta de autónomo, facturar como autónomo, gastos deducibles, contratación de personal, desempleo del autónomo, baja laboral del autónomo, jubilación del autónomo, otras prestaciones del autónomo y finalmente la baja como autónomo. Todo eso aquí, las sociedades limitadas, pues un tanto de lo mismo con las sociedades limitadas. Así que ya sabéis, son libros que cuestan menos de 10 euros, 9,95, que los podéis encontrar en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Decirte que en borjapascual.org vas a poder ver toda esa oferta formativa que tenemos para emprendedores y bueno, pues estos dos libros, Sociedad Limitada y Autónomos, ya por ser dos libros en borjapascual.org no pagas gastos de envío a partir de 2 libros. Si te llevas 3 te regalan un cuarto libro y si te llevas 4 libros te regalan un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabéis, borjapascual.org o principales librerías y plataformas online para conseguir el guía burros autónomos o el guía burros Sociedad Limitada. Y vamos a seguir con, bueno, la mediana empresa, que, bueno, pues hablaríamos de más rigor y obligación de auditoría. Y es que cuando una empresa alcanza el nivel de mediana empresa, y aquí es el gran salto dentro de lo que es el tejido empresarial español, su estructura interna, volumen de operaciones, complejidad financiera, pues hacen imprescindible un sistema contable mucho más robusto y sobre todo auditable. Y es que en la mayoría de los países las medianas empresas están ya obligadas a lo siguiente. Primero, llevar una contabilidad detallada según las normas nacionales o internacionales. Segundo, elaborar estados financieros completos y con notas explicativas. Tercero, presentar y depositar sus cuentas anuales en registros públicos o ante organismos fiscalizadores. Cuarto, someterse a auditoría externa obligatoria si superan ciertos umbrales durante 2 ejercicios consecutivos. Bueno, pues como veis ya son muchas más obligaciones que teníamos con la pequeña empresa o la microempresa. Componentes claves, pues balance general consolidado, cuenta de resultados con desglose de partidas, estado de flujo de efectivo, memoria con explicaciones contables, riesgos asumidos y, bueno, políticas aplicadas y informe de gestión que se pide en algunos países. Importante, como veis, las nuevas obligaciones. Como ventajas, aumentamos la transparencia y la profesionalización, facilitamos la expansión internacional o el acceso a mercados financieros y reforzamos la gobernanza interna y el control del fraude. Esas serían las ventajas. Pero, bueno, pues como todo, también tiene inconvenientes que tenemos que conocer. Por ejemplo, pues ya tenemos un coste elevado de cumplimiento. La auditoría, la consultoría, la legalidad. También tenemos una rigidez operativa y mayor burocracia interna y una necesidad de formación constante de ese equipo financiero. Todo eso, pues, son más costes, más gastos. Como recomendación, bueno, pues a esta escala es imprescindible contar con un departamento financiero propio o al menos con una dirección financiera externalizada que supervise la contabilidad, la planificación fiscal y la relación con bancos e inversores.
Así que ya empezamos a tener una estructura mucho más compleja y más cara, por supuesto. Diferencias clave en los requisitos contables por tamaño. Y esto es importantísimo que lo conozcas. Y bueno, pues una forma útil de visualizar estas diferencias es con una tabla resumen. Yo voy a intentar contártela por aquí, hablándote de las obligaciones tanto de la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa. Por ejemplo, la contabilidad simplificada. Pues la microempresa la tiene, la pequeña y mediana no. Partida doble, pues para los pequeños es opcional, después es obligatoria y obligatoria. Estados financieros, no es obligatorio para los pequeños, simplificada para las pequeñas y completo para las medianas. Auditoría externa, solo en casos puntuales, para la mediana, o sea, para la pequeña y para la mediana nunca. O sea, y para la mediana siempre. Presentación pública, pues no es obligatorio. Para la micro, sí para la pequeña, sí para la mediana. Normas contables locales, bueno, pues básicas para unos y nacionales para la pequeña y la mediana. ¿Qué ocurre si no se cumplen con estos requisitos contables? Bueno, pues las consecuencias del incumplimiento varían, pero podemos incluir multas y sanciones administrativas, pérdida del acceso a las ayudas públicas, bloqueo de operaciones, por ejemplo, con las administraciones, imposibilidad de repartir beneficios legalmente y, bueno, pues pérdida de la confianza de socios, de bancos o de inversores. También nos llega el riesgo penal si se detecta fraude o negligencia grave. Por tanto, incluso las empresas pequeñas deberían tomarse muy en serio el orden y el control contable desde el inicio, ya que las consecuencias de una mala práctica pues suelen ser más costosas que lo que nos costaría prevenirlas. Como veis, los requisitos contables varían según el tamaño, pero su propósito es siempre el mismo: garantizar que la información financiera sea confiable, sea transparente y sea útil para la toma de decisiones, algo fundamental. Así que para el emprendedor, conocer las obligaciones que se aplican a su empresa, pues es el primer paso para construir un negocio sólido, un negocio escalable y un negocio profesional. Y como habéis visto, a medida que crece el volumen de operaciones, la contabilidad pues deja de ser una simple formalidad y se convierte en el idioma financiero del negocio. El espejo en el que se reflejan las decisiones bien tomadas, pero también los errores que conviene corregir a tiempo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque la verdad es que se nos ha acabado el tiempo. Seguiremos el viernes que viene con eso de la presentación de las cuentas anuales. Y bueno, pues recordarte que mañana tenemos aquí Emprendimiento Kids, así que te recomiendo que estés también por aquí. Y como ya sé que vas a estar, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que ya sabes que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.